Y ahora damos vuelta de página en este segundo bloque para hablar con Marcelo Romero, que hace rato que no hablamos con él, porque hay que seguir entendiendo esta Argentina en cuanto a la seguridad, ¿no? El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación que nos atiende. Marcelo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Sebastián, buenas tardes, feliz año laboral y feliz nueva temporada. Igualmente, gracias Marcelo por estar una vez más, porque sos una voz muy importante, más ahora obviamente, hace tiempo ya en esta función en el Ministerio de Seguridad, siempre viste, qué cosa, ¿no? Ver la realidad del otro lado del mostrador, primero como fiscal, ahora en el Ministerio, ¿no? Sí, realmente una experiencia nueva para mí, pese a que 35 años estuve en la investigación criminal, pero en la provincia de Buenos Aires y acotado a lo que es el departamento, lo que era el Departamento Judicial La Plata, ¿no? Cuando yo Claro. ejercía la función. Ahora estamos en todo el país y con los delitos más graves, los delitos federales, el crimen organizado, el narcotráfico. Bueno, una realidad que a veces abruma, ¿no? Porque hay tanto por hacer. Bueno, quiero destacar el enorme trabajo de las fuerzas federales. Uno las conocía porque trabajamos esporádicamente con ellas como fiscal, cuando la policía provincial era relevada de alguna investigación, pero ahora estamos viendo cómo trabajan codo a codo con ellos, ¿no? En las fronteras, en los centros urbanos, en los lugares más recónditos de nuestra Argentina, luchando contra ese crimen que está cada vez más tecnificado, cada vez más organizado, ¿no? Haciendo honor a su rótulo de crimen organizado y con una realidad del narcotráfico que reitero, abruma, pero no bajamos los brazos, tratamos de estar siempre un paso adelante con las tareas de inteligencia criminal, de la investigación y la prevención, por supuesto, de las fuerzas. Pero lo que sí vemos, y lo hemos charlado en otras oportunidades, es un aumento desmedido de la violencia en Sí. todas las formas criminal, ¿no? Aún cuando la víctima no ofrece resistencia. Y hablamos ya no del delito organizado, sino del crimen callejero, del crimen amateur, del motochorro que le roba la mochila a la criatura, o la cartera a la señora, o el celular al jovencito o jovencita. Aún sin resistencia, reitero, sin la más mínima resistencia, porque por lo general son muchachones armados, violentos, más de uno, y sin embargo muchas veces las víctimas son severamente castigadas, lesionadas gravemente o muertas, ¿no? Ahora, Esto Marcelo, sí, porque de hecho, a ver, a mí me toca casi todos los días de la semana cubrir un caso con estas características, donde delincuentes asaltan a alguien, esa víctima no se resiste y así todo lo balean. Bueno, pasó en Quilmes, antes de ayer, un joven que estaba con otros amigos y directamente eran dos autos llenos de amigos que se juntaban en una hamburguesería de Quilmes, un tercer auto que aparece con delincuentes, intercepta a uno de esos vehículos de los amigos y entonces el que iba en ese auto medio que los eludió y ante el fracaso del asalto el delincuente valió directamente y le pegó un disparo de arma de fuego en la cabeza a una de las víctimas, que hoy está fuera de peligro porque fue una herida casi superficial. Y uno analizando, cuando te preguntan por qué disparan, desde el humilde puesto del periodista, uno que apenas analizando uno puede decir, bueno, seguramente el consumo de las drogas, por cómo salen, que salen rejugados, cebados, las drogas mismas, y disparan. Ya ni me cabe la posibilidad, puede ocurrir, pero no creo, del accidente en el disparo, ¿no? Un disparo accidental. ¿Es así tan simple decir, están drogados o hay algo más? ¿Por qué disparan? sí, sin ninguna duda la droga, el consumo masivo de estupefacientes está presente en todo el delito violento. Se delinque estando drogado, como bien lo decís, y también se delinque para conseguir droga. Es un círculo vicioso, ¿no?, de la criminalidad. Y sí, es tal cual lo estás describiendo en tu experiencia diaria en el canal de televisión. Vemos cómo llegan a los despachos de los fiscales y de los jueces personas completamente fuera de sí, que están jugados, como bien decís, con el más mínimo respeto por la vida, ¿no? No tienen ni siquiera por su propia vida, porque saben que muchas veces terminan bajo las balas de las fuerzas de seguridad o a veces de un particular que se defiende, pero matan por matar. O sea, esto ha cambiado en los últimos años. O sea, antes el ladrón era ladrón, usaban armas, por lo general si uno no se resistía simplemente robaba, utilizaba el arma para intimidar, a lo sumo algún golpe, los más osados, ¿no? Pero por lo general el ladrón era ladrón y punto. Hoy el ladrón es asesino o el asesino es ladrón. Y asesino a sangre fría sin ningún tipo de impulso por parte de la víctima. Esto quiero destacarlo, ¿no? No estamos hablando del sicario, el que trabaja como homicida
pago por un tercero, sino el que va a robar una nimiedad, un par de zapatillas, un celular, una mochila, la cartera de una señora, que cuánto puede tener una jubilada en su cartera, o cuánto puede tener un joven en su billetera, o un celular, lo más caro que tiene es el celular. Sin embargo, el desprecio por la vida es absoluto. Y No, esto no podemos tampoco negarlo, no es una realidad. además, uno desde el lado del delincuente, si en algún momento podemos tratar de ponernos en esa situación, no les conviene ni a ellos balear a alguien. Si después lo van a estar buscando cielo y tierra y hasta debajo de la cama, yo me imagino siempre a ese delincuente que dispara ante el fracaso de un robo y después se juntan en la covacha donde se van a juntar de nuevo después de salir a robar y uno, vamos a hablar mal y pronto, cagándolo pedo al otro porque ¿por qué lo valió? Yo no sé si existe eso, porque hasta ni les conviene a ellos. Sí, no hacen esa evaluación, por eso tu reflexión inicial es la acertada, en mi opinión también. La droga destruye el cerebro, el lóbulo frontal, las neuronas, y son personas que no piensan, realmente no piensan. Ahora, esto no significa que no comprendan la criminalidad, que no Claro. sepan que matar. Distinto es cuando disparan a un efectivo de seguridad, a un uniformado, porque eso ya les da, en su lógica absurda, ¿no? Carcelaria, les da cierto cartel, el haberse bajado la gorra, como dicen ellos, Sí, me esto es bajé un algo gorro. histórico ya, claro. Claro, eso es histórico, eso sí le da cierto cartel que ya tampoco se respeta mucho, porque antes en las cárceles había realmente unas jerarquías, con el preso pesado, el preso viejo, el preso que tenía experiencia. Hoy en día entra cualquier muchachito y ya con una faca se enfrenta al pesado del pabellón, y así terminan, ¿no? Claro. Muchas veces hay muertes dentro de los pabellones y de las celdas. O sea, el desarreglo moral que tenemos a nivel delincuencial es gigantesco. Esto es un proceso que no es nuevo, que es paulatino, pero que está en niveles alarmantes, ¿no? Ni hablar cuando estamos en zonas calientes como en Rosario o en el conurbano, ¿no? Donde se mata literalmente por 2 pesos. Y, a ver, yo no sé si desde tu función como subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación podés informarlo. Yo no tengo bien presente cuál es la presencia hoy de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. En su momento hubo mucho refuerzo en ciertos sectores, después no, después sí. Yo no sé ahora con esta gestión. Y te lo pregunto, en este caso, además de preguntarte cómo es la actualidad, si tienen pensado, por ejemplo, reforzar la seguridad en un trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con la policía bonaerense, en ciertos sectores calientes del conurbano, como por ejemplo La Matanza, ¿no? A mí me toca ir muy seguido a La Matanza porque ocurren muchos hechos en ese lugar, Aldo Bonzi, Loma del Mirador, Ramos Mejía, una zona casi el primer cordón del conurbano que pertenece a La Matanza y donde se registran muchos robos vehiculares, ¿no? Y los vecinos te dicen esto. De hecho, esta semana estuvieron en Puente 12, en el Ministerio Bonaerense, reclamando y yendo a cada una de las comisarías, a San Justo, Aldo Bonzi. Necesitamos más policías. Bueno, policía no hay, herramientas no hay, patrullero tampoco, lo suficiente como para generar esa presencia que exige el ciudadano, el vecino. Bueno, entonces queremos que vuelvan las fuerzas federales, me dijeron esta semana. Por supuesto que sería un ideal. ¿Esto se puede llegar a dar de nuevo? Sí, se puede llegar a dar de nuevo, se está haciendo ya se está concretando, pero también es justo reconocerlo y no echar culpas en la oficina de al lado, ¿no? Pero lo hemos charlado contigo desde mis épocas de fiscal. Durante muchos años se ha menospreciado tanto al uniformado, al policía, al gendarme, al prefecto, al efectivo de la Policía Civil Aeroportuaria, ni hablar de los militares, ¿no? Que han dejado las instituciones en un estado lamentable. Ya sea en logística, ya sea en armamento y por supuesto también en el respeto debido a los efectivos. O sea, el ministro Burri está intentando recomponer toda esa situación. Los efectivos están realmente muy conformes, ¿no? Con su comandante político, que es la ministra de Seguridad, pero hay muchísimo por hacer, Sebastián. La Sí. verdad que en los últimos años han hecho un desastre con las fuerzas de seguridad y fíjate que hemos escuchado a funcionarios que todavía se escuchan, ¿no? Poniendo a la policía casi al mismo nivel que el delincuente. No estoy hablando del policía o del efectivo que comete un delito, sino a la institución como tal, al uniformado como tal. Esto ha generado que también las fuerzas federales, que tienen obviamente su estructura y su logística, estén bastante
en una situación bastante lamentable. Así que está trabajando en cuanto a vehículos, armamentos, a capacitación, a formación, a entrenamiento. Hay mucho por hacer. Ahora, también es necesario que existan acuerdos entre la nación y las provincias, ¿verdad? Claro, Porque las claro. fuerzas federales cuidan, por supuesto, objetivos federales, sin ninguna necesidad de petición del gobernador, pero cuando hay necesidades para reforzar sus propias policías provinciales, tiene que haber una petición del gobernador, porque si no sería una intervención, ¿no? O sea, una intervención federal en ámbitos que no corresponde. Ahora, ¿qué hace la Fuerza Federal? Y bueno, cuida objetivos federales como las rutas nacionales, las vías férreas, más allá de que estén concesionadas, objetivos como centrales térmicas o nucleares, edificios nacionales, el Banco Nación, el ANSES, en fin, todos los edificios que hay en las provincias, los juzgados federales, las fiscalías federales. Ahora, si tienen que trabajar conjuntamente con las policías provinciales y las policías locales, es necesaria una petición también por parte de los funcionarios correspondientes. Sí, sí, sí. Y que trabajen en conjunto. Te quiero poner un caso que me tocó muy de cerca, creo que era en la gobernación de Scioli, en la segunda gobernación de Scioli, y vos te vas a acordar, trajeron gendarmes a la ciudad de La Plata, Sí, y no les dieron ni un mapa de la ciudad. claro. Los tenían alojados en el regimiento de Gonet, de Citibel, regimiento 601 de Comunicaciones, y los hacían caminar en la avenida 44 desde el hipódromo hasta Los Hornos, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y eso no es un plan de seguridad, eso es simplemente la presencia, que por supuesto a veces sirve, ver uniformados que estén caminando por la ciudad sirve, pero el delincuente espera que el efectivo pase y roba después, o Claro, roba antes. claro, O claro. sea, no es muy inteligente para darse cuenta de que pasan 2 veces al día. Así que hay necesidad de llegar a acuerdos independientemente de las ideologías, porque el delito no tiene ideología. Es necesario que se dejen de lado algunos egos y algunas luchas personales, ¿no? Que también existen en la política, pero en esto, en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de salud, no puede haber banderas, o sea, no debe haber banderas políticas me refiero, Sí, ¿no? sí. Y tampoco egoísmo, porque como bien lo decís, el ciudadano, y vos lo ves en la calle cada vez que estás en una cobertura, le pide al Estado, no le pide al partido político o al político de tal color, le pide al Estado, que somos todos los que lo integramos, los funcionarios y los empleados, que le demos alguna respuesta. Es de esperar que esto suceda, o sea, no podemos seguir en este círculo vicioso de desidia e incapacidad que en definitiva termina en impunidad. Yo tengo esperanza, si no, no estaría en esta función, que algún día se sienten los gobernadores con el ministro de Seguridad, en este caso la ministra, los intendentes, y que si necesitan el refuerzo federal, lo soliciten y que eso no estén evaluando a ver cómo repercute o no repercute en la encuesta de opinión para las próximas elecciones. Claro. Y Marcelo, y hablando de colaboración, de trabajo en conjunto con otras fuerzas, y ya abriéndonos un poco más, a Sí, mí me llegan cada tanto las gacetillas y los resultados de operativos contra el narcotráfico que hacen todos los días prácticamente. Hay secuestro de gran cantidad de cocaína, marihuana, de cargamentos en la ruta, en los puntos limítrofes, ¿no?, de la Argentina. ¿Cómo encontraron el panorama cuando asumieron, ¿no?, con respecto a la relación con Bolivia, con Paraguay, con los países de donde mucha mercadería viene, mucho narcotráfico va bajando, por ejemplo, a la Argentina, y después de acá también se redistribuye, porque obviamente en esos puntos hay que trabajar en conjunto con esos países? hay muchísimo por hacer, Sebastián, en eso. Hay países en los que tenemos colaboración absoluta para evitar algún tipo de conflicto. No los cito, pero hay algún que otro país que no colabora de la misma manera, con la misma intensidad, ¿no? Ujú. El oyente y vos podrás sacar sus conclusiones. Ahora, hay países y funcionarios de esos países que trabajamos perfectamente, en otros no tanto. Sería ideal trabajar en conjunto y poder colaborar, porque como bien decís, el narcotráfico es un crimen transnacional, no es un crimen local, lo sabemos, es el crimen organizado de manual, ¿no? Claro. Junto con el contrabando, con la trata, con la venta de armas, o sea, no es que nace y termina en el propio país. Y obviamente cuando estamos hablando de cocaína, sabemos que en Argentina no se produce cocaína, así que eso viene del extranjero, de países limítrofes y no limítrofes. Pero se está trabajando mucho, hay muchas ganas, esto sí quiero destacarlo, muchas ganas, mucha vocación. Yo creo que
los integrantes de la Fuerza Federal estaban esperando un cambio en la conducción política me refiero, y hay muchísima gente que se acerca, funcionarios que ya están retirados de las fuerzas federales, que quieren colaborar, que quieren seguir aportando, que por supuesto son bienvenidos, no es que se los reintegra, ya están en situación de retiro, pero sí se aprovecha su experiencia, se aprovecha de sus conocimientos y por supuesto aprendemos de ellos, ¿no? Para las políticas que se diseñan desde el Ministerio. Y algo muy importante es que estamos tratando de recuperar la buena relación con la justicia federal, con todos los jueces federales, todos los fiscales federales. Visito todas las semanas a un par de ellos, un juez y un fiscal federal. Por suerte tengo buena relación, no me conocían, pero bueno, sí conocían mi trayectoria, así que en ese sentido estoy satisfecho porque le puedo ofrecer a la señora ministro ese vínculo para poder hablar directamente cuando hay una investigación que a lo mejor está demorada o algún problema que tenga el propio magistrado con las fuerzas, ¿no? Porque en definitiva el ministerio es, en la parte de investigaciones, es el nexo entre los jueces federales, los fiscales federales y también los provinciales y las fuerzas federales de seguridad. Es decir, si un juez necesita determinada pericia o determinado grupo operativo o determinada especialidad, bueno, somos nosotros los que tenemos que conseguírselo casi al instante para que ese magistrado pueda seguir avanzando, ¿no? El único titular de la investigación es el juez o el fiscal, según la jurisdicción y según el sistema que esté vigente, y nosotros somos sus auxiliares. O sea, estoy en la tercera función que tiene la Fuerza Federal o cualquier fuerza policial, que primero es la prevención, la represión, que eso está en otro área, en el área de seguridad, y en el área de investigaciones, que es un área híbrida, porque en definitiva siguen perteneciendo al Poder Ejecutivo, pero estamos a disposición absoluta de la justicia como auxiliares. Sí, además hay, ya por último, hay jueces o fiscales donde tienen tal vez su equipo, no te digo favorito, pero sabe cómo trabaja, no sé, tal división de la federal, tal división de gendarmería, tal dependencia, y elige directamente ellos, ¿no? Y piden colaboración puntualmente y señala, dame esto. Sí, y también nosotros no nos entrometemos cuando un juez se maneja directamente, porque tiene bueno todo para hacerlo, ¿no? Con un equipo de cualquier fuerza federal, pero sí les ofrecemos que si necesitan algo más o si tienen alguna dificultad, cuentan con nosotros, con una línea directa, o sea, ya sea por un WhatsApp, un llamado, sin burocracia. El otro día nos preguntaba la señora ministra en una reunión de gabinete ampliado, que participé, por supuesto, cuál era el objetivo de mi área. Yo le dije que usted, al finalizar su gestión, pueda decirle al presidente que ha eliminado las trabas burocráticas en la relación con el Poder Judicial. Tal vez pareció medio petulante, ¿no? Pero bueno, quedó satisfecha y dijo, bueno, espero que cumpla, así que tengo ese mandato. Y bueno, está bien, porque justamente son las trabas que hacen que los tiempos que necesita la investigación y una víctima de un delito generalmente no vayan acorde a lo que hace la justicia, ¿no? Ojalá que entonces puedas cumplir con ese objetivo y todo se dé prácticamente de manera inmediata en cada uno de los pasos que necesita un fiscal, un juez para realizar una investigación. Sí, el haber estado justamente del lado del que pide, del lado del fiscal, bueno, me da, sabemos cuáles son los obstáculos, ¿no? Y siempre se puede solucionar con una llamada telefónica y después formalizamos. O sea, la formalización debe existir, por supuesto, tiene que estar en el expediente, papeles, pero la inmediatez en un allanamiento, la inmediatez en una detención, la inmediatez en esas medidas urgentes, realmente urgentes en el sentido estricto de la palabra, bueno, se la tenemos que brindar al magistrado. Marcelo, muchas gracias por esta comunicación y meternos a nosotros un poquito, mostrarnos, ¿no? Ese del otro lado del mostrador, como decimos siempre, y cómo se trabaja, en este caso, en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Para mí es un placer enorme. Hasta pronto. Gracias, Marcelo. Marcelo Romero, entonces, nuestro ya no columnista, tampoco amigo, porque no lo molestamos tan seguido, tratamos de respetar su trabajo, pero sí una persona, sí, ¿por qué no? Periodísticamente amigo, cómo no, y de confianza que nos permite esto, ¿no? Conocer un poco cómo es el trabajo en el Ministerio de Seguridad de la Nación a partir de su función como subsecretario de Investigación Criminal, justamente en el Ministerio de Patricia Bullrich. Sala de Situación. 5 años con vos.